hora, ya es hora. Ya es hora de jugar. Ya es hora, ya es hora. Ya es hora de estudiar. Unos ríen, otros cantan. Otros juegan y otros estudian. Pero a mí una historia me van a contar. Chicos, sí, les voy a contar una historia que es una leyenda. O sea, ¿qué quiere decir? La leyenda. Que la leyenda es una historia maravillosa, pero puede ser que sea cierto o no. Pero la gente lo toma como si fuera verdadero. Entonces, hoy día vamos a hablar de la leyenda. Pero ¿qué podemos aprender de la leyenda? Bien, vamos a aprender que nuestros antepasados, ¿no?, tiene una explicación, que los hechos o fenómenos, ambientales, tienen una explicación. Quizás verdadera, quizás falsa, ¿no? Porque es una leyenda, pero que son maravillosas narraciones que las podemos escuchar. Aprenderemos también que es una tradición y que, ¿no?, la fantasía de los pueblos se ha dado a través de diferentes leyendas, ¿no? Aprenderemos el día de hoy, ¿no? Entonces pongámonos, en atención. Niños, ¿pero qué vemos aquí? ¿No? Estamos viendo la imagen de la huacachina. ¿Pero qué será la huacachina? La huacachina es una leyenda. Veamos. Dicen que en un desierto de Ica, ¿no?, había una princesa, ¿no?, una princesa. Esta princesa estaba enamoradísima de un guerrero, pero este guerrero, ¿no?, un día se fue a la guerra y ella lloraba desconsolada, lloraba a mares, lloraba, ¿no? Pero ella buscaba un lugar donde llorar, pero ella siempre llevaba un espejito donde, ¿no?, ella se veía, ¿no?, y llorando y llorando. Entonces, en este lugar donde ella se escondía para llorar, ¿no?, un día ella se encontraba mirándose en el espejo y vio que un hombre la estaba observando, un cazador la estaba observando. Entonces ella empezó a correr, a correr, a correr. ¿Y qué pasó? Se le cayó su manto que la cubría. ¿No? Y este manto dicen que se convirtió en dunas. Y se rompió su espejo. Y al romperse su espejo se convirtió en un lago. Ella, el que dice ir corriendo, ¿no?, se tropezó y, ¿no?, se quedó ahí atascada. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Dice que, ¿no?, ella desapareció. Su padre la buscó y no la encontró. Entonces, ¿qué pasó? Se formó un oasis, ¿no? Dice que de sus lágrimas cayeron y crecieron árboles hermosos. Y del espejo se formó un hermoso lago, ¿no?, con plantaciones alrededor. Y de su manto blanco unas hermosas dunas que se encuentra en ese lugar. Es un lugar fantástico, hermoso. Existe. Pero dicen que cuando hay luna llena, ella aparece llorando y llamando a su amado. Muchas personas han querido cazarla, han querido atraparla y no han podido, porque, ¿no?, es un ser encantado. Bien, chicos, esta es la leyenda de la huacachina. Espérate. Bien, entonces este ser encantado, lo que hemos visto es una leyenda. La leyenda son narraciones imaginarias, ¿no? Pero veamos la definición. Bien, dice, son narraciones anónimas que explican, ¿no?, un hecho imaginario, es un ser maravilloso, ¿no?
explican de un ser maravilloso, alguna cosa, algún lugar, ¿no? En este ejemplo que hemos dado, por ejemplo, en la Huacachina, pero también tenemos los más conocidos como los hermanos Ayar, Manco Cápac, Mama Oglio, ¿no? Y olvidar que es un hecho real, transformado por la imaginación y la fantasía. También podemos definir que es una narración. No olvidemos que es una narración. Esta narración se transmite oralmente, ¿no? Como decíamos, son sucesos reales y fantásticos que explican el origen de un pueblo, puede también explicar el origen de un lugar, ¿no? Mayormente son con los elementos de la naturaleza, pero también puede explicar ¿cómo se llama? El origen de una ciudad, de un pueblo, digamos, de elementos puede ser en la costa, puede ser en la sierra, puede ser en la selva, ¿no? En nuestro Perú hay hermosas leyendas que van explicando la aparición de ciertos fenómenos, digamos, accidentes geográficos o, ¿no? Ríos, montañas, quebradas, o sea. Y es así, ¿no? Que estas transmisiones son en forma oral, mayormente son en forma oral, ¿no? Que bueno, ahora se han escrito y los podemos coleccionar, pero en digamos, nuestra riquísima diversidad de espacios y lugares, podemos encontrar que nuestros abuelos sepan, o nuestra familia sepa, alguna otra leyenda que no esté en los libros. Por ello, veamos qué nos enseña la leyenda. También vamos a ponerle acá, la leyenda tiene características. ¿Cuáles son las leyendas las características de la leyenda? La leyenda tiene tradicionalidad, así quiere decir que viene de tradición, ¿no? Es digamos, es una narración en forma oral que lo producen de un lugar a otro. Nace, ¿no? Digamos así, de un relato oral, lo que permite que tenga distintas versiones. Por ejemplo, la leyenda de la Huacachina, como les he contado, es una versión. La leyenda de la Huacachina tiene como 3 versiones, ¿no? En uno, por ejemplo, nos dice que esta princesa inca, ¿no? Era una princesa inca que estaba enamorada de un guerrero, y este guerrero, ¿no? La dejó para irse a otro lugar. Entonces ella se puso a llorar, ¿no? A llorar muchísimo, y que de sus lágrimas se llenaron todo ese lago, y ella se convirtió en una sirena, ¿no? Y que igual dice que sale en las noches de luna llena, ¿no? Salen en las noches de luna llena y encanta a los varones, convertida en una sirena, en el centro, atrae, ¿no? Pero nadie la ha podido atrapar aún. Bien, entonces las leyendas pueden tener distintas versiones, pero bajo un mismo hecho y bajo un mismo nombre. Bien, otra característica, digamos, de la leyenda, por ejemplo, es la veracidad. La veracidad, ¿no? Pretensión de la veracidad, ¿ya? Una pretensión de la veracidad. O sea, no es, digamos, que pretendemos que sea verdadero. Una pretensión de veracidad. No es que sea totalmente verdadero, sino que se acerca a la realidad. Esto quiere decir que los hechos, ¿no? Que los hechos que se narran se presentan como si hubieran sucedido en realidad. Entonces, digamos, por eso pretende ser real, pretende ser veraz. Y la gente, pues, lo toma como un hecho verdadero, ¿no? Como por ejemplo la explicación de Manco Cápac y Mama Oglio, ¿no? En la fundación del Cusco. Tenemos también, ¿no? Que tiene, en el tercer lugar, tiene un componente maravilloso.
¿no? Que siempre está lleno de fantasía, siempre va a estar lleno de fantasía, siempre va a estar lleno de también de un toque de misterio, ¿no? Y se va a incorporar, digamos así, incorporar elementos fantásticos que siempre van a producir un asombro o una admiración en el receptor, ¿no? Imagínate tú a esta princesa convertida en sirena y que todas las noches de luna llena salga toda ella hermosa con su manto blanco a cantarle a la gente, ¿no? Y la gente que lo escucha, digamos. Y dice que hay gente que lo ha escuchado, ¿eh? Bien, entonces, digamos, tiene una pretensión de veracidad y es un componente maravilloso, hermoso, ¿no? Bien, estas son las características entonces. Volvamos a repetir. Tiene tradición, tiene una pretensión de veracidad y un componente maravilloso. Bien, chicos, seguimos. Bien, vamos a hablar de los elementos de la leyenda. Elementos de la leyenda. Tenemos en primer lugar el lugar. El lugar puede ser, ¿no? Desde montañas, ríos, valles, ¿no? Personajes, digamos, de diferentes lugares. Puede ser diferentes lugares. Puede ser en la selva, en la costa, en la sierra. O sea, el lugar puede ser diverso, ¿no? También podemos, por ejemplo, lo que es los ríos, las montañas, los nevados, incluyendo las nubes, ¿no? Entonces el lugar puede ser diverso, o sea, se puede formar con diferentes lugares, o sea, hay una diversidad, ¿no?, de leyendas que explican en diferentes lugares, explican cómo, ¿no?, se ha producido ciertas partes de la naturaleza, o explicar hechos, ¿no?, de cómo se ha creado el mundo, digamos, o cómo se ha creado cierta cultura, o cómo ha crecido o se ha manifestado, digamos, los dioses en la cultura, en ciertas culturas, ¿no? Bien, entonces el lugar puede ser cualquier lugar. Por ejemplo, ya hemos dicho paisajes, ríos, quebradas, montañas, nevados, ¿no? Todo, cualquier lugar. Ahora, si hablamos en segundo término, vamos a ver el tiempo, ¿no? En segundo término vamos a ver el tiempo. El tiempo, ¿no?, es siempre al inicio de la formación de algo, o sea, que el tiempo puede ser, digamos, lejano, ¿no? Y el tiempo no tiene una era especial, no tiene una definición, digamos, con una fecha exacta, como decir en el año 1500, ¿no? Pero sí hay una aproximación en el tiempo. Por ejemplo, esto del huacachina se puede decir que fue, ¿cómo se llama?, de una princesa inca. Entonces quiere decir que fue antes de la formación, ¿no?, de la invasión de los españoles, digamos así. Y por eso les decía una aproximación, ¿no? Ahora, otro elemento que tienen que tener, digamos, que tener una leyenda son los personajes. En los personajes podemos hablar, ¿no?, de diferentes personajes, ¿no? Podemos hablar desde personas, ¿no?, personas comunes, digamos, animales, diversidad de animales, o digamos, de seres mitológicos, ¿no? El personaje puede ser diversos. O también podemos ver de seres, como habíamos dicho, de seres humanos, ¿no? Tenemos como otro elemento la acción, ¿no? La acción que explica
la formación, ¿no? de un lugar específico, de un territorio, de un pueblo, ¿no? De la formación de, digamos, de ciertas plantas. Entonces, la acción es que explica de una manera imaginaria, fantástica, maravillosa, ¿no? La leyenda. Bien, chicos, entonces veremos otros. Entonces, veamos, pero la leyenda tiene partes, ¿no? Tiene partes. Así como el cuento, la leyenda tiene sus partes. Veremos que tiene un inicio, ¿no? Tiene un nudo y tiene un desenlace. Tiene un desenlace o un final, ¿no? Bien, chicos, entonces veamos. Nudo y desenlace. Tenemos diferentes clases, ¿no? O diferentes leyendas que nos pueden explicar muchos orígenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la leyenda de Yacumama. A mí me encantan mucho las leyendas de la selva, ¿no? He tenido la oportunidad, ¿no? de conocer algunas leyendas. Por ejemplo, la leyenda de Yacumama, ¿no? De un niño que se perdió en la selva amazónica, ¿no? Y que su mamá lo llamaba, pero una boa, ¿no? Una boa, esas que miden más de 3 metros de largo, pues lo envolvió al niño, ¿no? Porque se estaba ahogando en el río. Ella le envolvió y lo cuidó, ¿no? Y él le llamaba Yacumama, Yacumama. Cuando el niño creció, ¿no? Se fue pues a vivir con los hombres y la boa lo llamaba, lloraba por él, ¿no? Y yo llamaba Yaku mamá, o sea, su canción de la boa era Yaku mamá, ¿no? Que llamaba a su hijo. Y dice que por eso se quedó dormida, ¿no? Esta boa se quedó dormida, extendida, y dio origen pues al río Marañón. También podemos suscitar, ¿no? Digamos, en las embarcaciones perdidas de la selva, ¿no? Donde dice que hay boas de tanta dimensión, de tan grandes, que de un solo bocado se pueden tragar a una embarcación entera, ¿no? Y dice que estaba durmiendo, pues de haberse comido una embarcación, estaba durmiendo la boa en la ribera del río. Estaba durmiendo la boa en la ribera del río, ¿no? Entonces la gente buscaba a la gente que se había perdido. Y entonces ella se metió debajo de las aguas del río Amazonas, ¿no? Dando así origen, dice que, y ahí lo vació a la gente, ¿no? Entonces se dice que debajo de las aguas del río Amazonas, pues vive gente. Hay digamos, hay una civilización interna, ¿no? Y que cada cierto tiempo salen pues a la selva a llevarse a otro ser humano, ¿no? Cuando se quieren casar o cuando quieren formar familia, pues uno de las, ¿no? Se llaman las ninfas de las aguas, digamos así, ¿no? Salen a buscar esposo o a buscar esposa y se convierten en seres humanos normales y bailan en las fiestas, sobre todo en las fiestas de San Juan, ¿no? Y de ahí desaparece siempre pues algún joven o una jovencita agraciada. Bien, chicos, entonces les podría contar muchas leyendas, pero también voy a convocarles a que ustedes pregunten, ¿no? O lean ciertas leyendas, ¿no? De cualquier lugar de nuestro Perú, porque también hay leyendas universales, ¿no? Hay leyendas universales y
digamos, en diferentes países hay leyendas también muy hermosas. Pero nos enfocaremos en nuestro Perú porque somos tradicionalistas.